Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a utilizar una herramienta del grupo de informe que te permite comparar dos proyectos. Ok, fíjense que en este caso vamos a utilizar dos ejemplos. Tenemos un proyecto A eh, y un proyecto B. De hecho, estos archivos se los voy a dejar en la página del curso y ustedes lo pueden descargar. Acá tenemos entonces el proyecto A con una duración de 127 días, ¿okay? Y con un trabajo de 1.368 horas y un costo de 68.400. Este proyecto vamos a tomarlo como nuestro proyecto base, o sea, esto va a ser el proyecto completo de comparación, y tenemos un proyecto B donde estamos haciendo el avance. Entonces, fíjense que en el proyecto B tenemos hasta ahora 133 días de duración. Ok, tenemos un costo de $64.440 y un trabajo de 1.432 horas. De hecho, hay una parte del proyecto que ya ha avanzado, hay avances parciales, ¿okay? Y hay algunas modificaciones en cuanto a duraciones y costos. Entonces, la idea es comparar el proyecto A, que va a ser para efecto de la comparación, el proyecto base, y el proyecto actual, que es el proyecto B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense, que voy a enfocarme en este momento en el proyecto A. Tenemos dos archivos de proyecto abiertos, tenemos el A y el B. Me enfoco en el A, y acá lo tenemos, ¿ok? Y quiero compararlo con el proyecto B. Partiendo, recuerden que este va a ser mi proyecto que funciona como mi línea base, ¿ok? Y quiero compararlo con el proyecto B que tiene los reportes o tiene los elementos de avance de nuestro proyecto. Entonces, acá tenemos los dos proyectos que vamos a comparar, el proyecto A que contiene la línea base y el proyecto B donde tengo actualizado el avance y el estado de este proyecto. ¿Cómo hacemos? Entonces estamos en el proyecto A y nos vamos a ir a nuestro menú contextual. Vamos entonces a nuestro menú contextual, informe. Entonces nos vamos a la parte superior, informe. En informe nos vamos a ir hacia la parte izquierda. Fíjense que algunos de estos elementos ya los vimos, como es el de ver los informes. Y ahora vamos entonces a explorar esta herramienta, comparar proyectos. Entonces voy a marcar comparar proyectos. Observen que aparece una ventana que corresponde a la configuración de la herramienta comparación versiones del proyecto. Entonces, comparar el proyecto actual, que es el proyecto A, con esta versión anterior, o puede ser posterior, ¿no? Entonces, examino, si no lo tengo abierto, voy a examinar y busco entonces el proyecto B, que es el proyecto con el cual quiero comparar el proyecto A. Ok, entonces aquí tenemos el proyecto B y fíjense que las tablas que va a mostrar por defecto van a ser las tablas de entrada, o sea, la tabla del GAN. Y en la hoja de recursos, también la hoja de recursos sería que se mostraría. Pero si tenemos algún tipo de tabla personalizada, podemos simplemente cambiar la plantilla. Pero en este caso yo quiero comparar simplemente de acuerdo a la hoja de entrada los dos proyectos. Igualmente quiero comparar los recursos. Ahora le decimos aceptar. Ok, fíjense que está creando entonces el informe de comparación de los dos proyectos y me va a mostrar ahora, dividido en tres secciones de mi escritorio de Project, me va a mostrar el GAN comparativo en la parte superior, incluyendo las columnas que yo seleccione del EDT. Y en la parte inferior me va a mostrar las dos versiones del proyecto. De hecho, voy a ocultar la línea de tiempo de los dos proyectos de la parte inferior. Y acá tenemos entonces el proyecto A y el proyecto B. Y acá observen entonces que tenemos la comparación de los dos proyectos con algunas columnas que podemos personalizar en cuanto a la comparación. Aquí tenemos el proyecto actual y este sería el proyecto anterior, que es el proyecto B. Compara la estructura del EDT y ve si hay alguna diferencia entre los códigos. También compara las duraciones de los dos proyectos. Fíjense que en el proyecto actual la duración es 127 días y el proyecto de la línea base son 133 días. Y hay una diferencia de 6 días. Y aquí tenemos entonces los trabajos, por ejemplo, el trabajo actual es de 171 días y el trabajo actualizado de 179 días con una diferencia de trabajo. También tenemos, muestra el informe con respecto a los costos, cómo varían los costos de la línea base con respecto al proyecto. Igualmente algunos elementos como por ejemplo la fecha. Pero fíjense que acá es bastante interesante porque te muestra algunas columnas
en forma personalizada y fácilmente podemos saber datos cruciales de los dos proyectos, por ejemplo, la diferencia entre los comienzos de cada nivel del EDT y la diferencia en días, al igual que una carta de GAN comparativa, donde aquí podemos ver, y si queremos guiarnos por la leyenda, lo tenemos en la parte izquierda. Fíjense, por ejemplo, que en la parte izquierda tengo las leyendas de la información que está mostrando. Entonces, fíjense que aquí tenemos entonces el proyecto de la línea base, ahora como es el proyecto actual, y fíjense las diferencias entonces en duraciones, costos, trabajo, inclusive en la estructura del EDT. Y en la parte inferior tenemos las dos versiones de los proyectos abiertos. Y si queremos, por ejemplo, es enfocarnos en los recursos. Fíjense que también en la parte superior yo puedo comparar esos recursos, comparación de recursos, y ahora el informe se basa en los recursos igualmente, en la diferencia entre los recursos. Fíjense, por ejemplo, que aquí tenemos que hay una diferencia entre la cantidad de recursos, también puede conseguir diferencia en los costos, y él lo que hace ahora es comparar la versión de los dos proyectos y cómo se comportan los recursos. Y rápidamente puedo ir nuevamente a la comparación de las tareas. Ok, entonces aquí fíjense que compara todo el EDT con las columnas donde puedo ver entonces dónde hubo variaciones en las actividades, niveles de EDT, en duraciones, en costos, en trabajo y en fecha. Y es una forma bastante práctica de presentar un reporte consolidado. Dice que aquí tenemos las dos versiones de los proyectos en la parte inferior, pero aquí tenemos entonces nuestro GAN consolidado para verificar y comparar los proyectos. ¿Verdad? Que es una herramienta bastante interesante que les sugiero que ustedes puedan explorarla a profundidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta clase y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan un feliz día.